Muy buenos días, les damos la bienvenida, agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores estamos realizando la segunda actividad de este ciclo de capacitaciones virtuales, denominada en este caso Inclusión de la dimensión étnico-racial afrodescendiente en las políticas públicas. Estas capacitaciones dan continuidad a las iniciadas el año pasado, desde el Departamento de Capacitación y Sensibilización del Instituto Nacional de las Personas Mayores, la División de Análisis y Estudios. Les comentamos que esta actividad está siendo grabada y el video resultante será de acceso público, conteniendo la imagen de cada una de las personas participantes. El tratamiento de la información se realizará de acuerdo, de conformidad con la ley 18.331, del 11 de agosto del 2008, de protección de datos personales y acción de habeas data. Y esta grabación va a ser de acceso público y van a poder acceder a la misma a través de la página web de nuestro instituto. Después le vamos a compartir el acceso a través del chat para que puedan en unos días visualizarla. Bueno, unas cuestiones técnicas, invitamos a que, que los participantes silencien sus micrófonos, si pueden tener la cámara encendida, mejor, así los podemos visualizar. Al finalizar va a haber un espacio para consultas, comentarios, y respuestas, las exponentes van a responder esas consultas. Las pueden ir dejando a través del chat a lo largo de la capacitación, o luego de finalizar la actividad pueden intervenir directamente levantando la mano. Vamos a dar como unos minutos para eso. Bueno, la capacitación de hoy, como les decíamos, se denomina Inclusión de la dimensión étnico-racial afrodescendiente en las políticas públicas, y va a estar a cargo del equipo de la División de Promoción de Políticas Públicas para afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social, a través de las licenciadas Ónica Santos, Leticia Glick y María Eugenia La Rosa, que son integrantes de este equipo de la División Afro. Desde hace 7 años se visualiza desde el Ministerio el mes de julio como mes de la afrodescendencia. Y por este motivo resulta de importancia destacar la perspectiva étnico-racial afrodescendiente como modo de visualizar la situación de las personas que integran este colectivo desde una perspectiva de género y de generaciones, valorando sus aportes en distintos ámbitos y promoviendo el ejercicio de sus derechos. En este sentido, el Estado uruguayo, en su rol de garante de los derechos humanos, ha asumido compromisos nacionales e internacionales en la lucha contra la discriminación racial, por la equidad e inclusión social. De acuerdo a la ley 19.670, en el artículo 228, otorga al MIDES, al Ministerio, la rectoría en los temas de equidad racial y afrodescendencia, encomendando a este organismo las competencias de diseñar e implementar políticas públicas que aseguren el pleno ejercicio de los derechos a la población afrodescendiente. Antes de dar el paso a las compañeras disertantes, les mencionamos que contamos con las intérpretes de lengua de señas uruguaya, Lorelei Miraglio y Lorena Cristet, quienes necesiten visualizar a las intérpretes, deberán anclarlas en su pantalla a través de la función de Zoom. Bueno, ahora damos paso al equipo de la División Afro para que hagan su presentación. Hola, buenos días. Sí, traigo un poquito más acá, ahí va. Buenos días, como decía Ivana, nosotros somos el equipo de capacitación de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes del MIDES. Ahora creo que podemos compartir pantalla. Buenos días a todos y todas. ¿Se ve bien ahí? Ahí va. Entonces, la división está enmarcada en la Dirección de Desarrollo Social del área de promoción sociocultural, como indica la diapo aquí. Era importante para nosotros también
explicar la contextualización de lo que nos enmarca, ya que es una institucionalidad nueva. Es desde el año pasado que se crea la división, aprovechando el acumulado que han tenido tanto el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes y Mujeres, como el Departamento de Afrodescendencia, ambos de MIDES. Como les decía aquí, este es el equipo capacitador, y como decía también Ivana recientemente, la ley 19.670 es la que otorga al Ministerio de Desarrollo Social la rectoría en este asunto. Ya hace varios años que el Estado uruguayo ha asumido el compromiso de implementar políticas públicas para la población afrodescendiente, en el entendido que es una población históricamente afectada por el racismo estructural. Por esa razón estamos hoy aquí, y también, bueno, esta es la normativa que crea la División de Políticas Públicas. Por ahí estoy yendo muy rápido, no sé, pero cualquier cosa me dicen. Quizás comentarles que en el área de promoción sociocultural del MIDES, así como decía el organigrama, tiene 3 divisiones. La división de socioeducativa, la división de derechos humanos, donde anteriormente estaba el departamento de afrodescendencia junto con el departamento de diversidad sexual y el departamento de migrantes. La ley 19.924, en el artículo 510, que es la ley de presupuesto del año 2020, le da otra jerarquía al departamento, en su momento ahora creando la división, como decía Onica, creando una nueva institucionalidad con una nueva jerarquía, lo que jerarquiza, valga la redundancia, la temática étnico-racial dentro del Estado, ¿sí? Eso es lo importante. Nuestra directora en el día de hoy no nos pudo acompañar, pero es la directora ingeniera Leidis Aguilera, que es una mujer afrodescendiente también, que lleva a cargo el área, ¿sí? A ver, bien, ¿no? Ahí va. Entonces, también para comentarles y contextualizar nuestra instancia de hoy, que agradecemos la oportunidad de estar dialogando sobre este tema con perspectiva generacional, los objetivos de nuestras capacitaciones son brindar herramientas para que el Estado, para que los funcionarios y funcionarias públicas puedan incorporar e implementar la normativa vigente en cuanto a la lucha contra la discriminación. También otro de los objetivos de nuestras capacitaciones es promover el conocimiento e implementación de la ley 19.122, que es la primera ley de acciones afirmativas con la que cuenta este país, dirigida a la población afrodescendiente. En lo que respecta a esto que decíamos sobre que el MIDES tiene, el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2018, por la ley 19.670, que otorga al Ministerio de Desarrollo Social la rectoría en temas de equidad racial y afrodescendencia, es esta normativa la que le exige al Estado dentro del MIDES transversalizar dentro de todo el aparato estatal la temática étnico-racial afrodescendiente. ¿Qué significa eso? Que el MIDES y nosotros como división tenemos el mandato de que todos los organismos del Estado incluyan la mirada afrocentrada para sus programas. En este caso, nosotros queremos dejar o instalar la discusión que ya se viene dando, ¿no? Dentro, por ejemplo, del programa I Mayores, dejar algunos puntos de reflexión o de intercambio para poder incluir la mirada étnico-racial afrodescendiente, porque ahora luego vamos a ver que la mirada, todos tenemos etnicidad, digamos, pero la mirada étnico-racial afrodescendiente es importante. Luego vamos a hablar de la interseccionalidad. Acá queríamos consultar, ahí capaz pueden ir bien en el chat comentando si, bueno, qué tan familiarizados están con la temática, si hay alguna persona que en este momento se defina como afrodescendiente, perdón, se autodefina como afrodescendiente, para ir luego intercambiando al final, ¿sí? Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, como tiene esta rectoría, además preside el Consejo de Equidad Racial, que es el Consejo de Equidad Racial, hay varios consejos en el MIDES, está por ejemplo el Consejo de Género, el Consejo de Diversidad Sexual y el Consejo de Equidad Étnico-Racial y Afrodescendiente está presidido por la división y está integrado por diferentes organismos del Estado. Se reúne bimensualmente, organismos del Estado y sociedad civil, perdón, sociedad civil organizada afrodescendiente. Se reúne bimensualmente y trata temas de cómo transversalizar y generar política pública en materia afrodescendiente, o sea, para la población afrodescendiente, el acceso a derechos en toda la sociedad, ¿sí? En todo el organismo del Estado. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, entonces, también para entender por qué existe la división y por qué han
ha habido y hay mecanismos de equidad racial, es importante que consideremos que en nuestro país hay una normativa nacional en cuanto a la lucha contra la discriminación, normativa que también nos corresponde desde el Estado a difundir, ya que para asegurar el acceso a los derechos de todas las personas, sobre todo las personas afrodescendientes, ¿no es cierto? Entonces tenemos el artículo 149 bis ter del Código Penal de incitación al odio o desprecio, que es del 1989, también lo dejamos por ahí unos segunditos para que lo lean con detenimiento. También la ley 17.817, que crea la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo y la Discriminación, está integrada por distintos organismos del Estado y la sociedad civil, y presidida por el MEC. La ley 18.059 del Día del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial, una ley que también está enmarcada con una perspectiva más bien de cultura, pero de difusión de derechos. Es otra oportunidad que tiene el Estado para difundir los derechos y la importancia de los aportes de las personas afrodescendientes. Y la ley 19.122, que es también referida a la participación de las personas afrodescendientes en el área educativa y laboral. Esto tiene que ver en cuanto a asegurar cupos, por ejemplo, en el Estado, los llamados laborales, así como en becas de estudio, atendiendo a una necesidad imprescindible de resolver la situación de desventaja en la que se encuentra la población afrodescendiente. No sé si las compas... Sí, capaz, ahí va. Bueno, antes de continuar entonces con las conceptualizaciones y el marcado que viene a colación del marco normativo, comentarles que, bueno, que julio es como decía la moderadora en la bienvenida, es el mes de la afrodescendencia. En este año estamos celebrando la séptima edición, desde el 2015 que se celebra el mes de la afrodescendencia, y también tiene que ver con el diseño de los afrodescendientes que está promulgado o creado por la ONU, ¿sí? Que es dentro del 2015-2024, ¿sí? 2025, es el diseño de los afrodescendientes, que se crea en esto de entender que la población afrodescendiente dentro de toda América Latina ha sido históricamente vulnerada y, bueno, y lamentablemente presenta brechas de desigualdad histórica, así que hay que trabajar en eso. Nosotros este año, desde la división, desde MIDES, elegimos la temática educación para trabajar en este mes puntualmente. Venimos desarrollando diferentes actividades. Una, por ejemplo, fue una actividad con jóvenes afrodescendientes en el INJU, y luego vamos a hacer otra actividad dirigida a mujeres afrodescendientes en el interior del país, un encuentro regional que se va a desarrollar en Salto, ¿sí? ¿Por qué es tan importante también y tiene que ver con el marco normativo? Porque, bueno, ahí todavía la sociedad uruguaya todavía tiene mucho que trabajar mucho para desarticular el diferente racismo que ahora vamos a ver. Está el racismo institucional, está el racismo estructural, y cómo lo hacemos a través de la educación y la sensibilización. Todavía tenemos mucho camino que recorrer, y nosotros estamos convencidos que es a través de la educación que este flagelo que sufre la sociedad uruguaya tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, queríamos como enmarcar esta actividad también dentro de este mes, ¿sí? Muy bien. Muy bien, continuamos. Entonces, claramente que nosotros esta sensibilización lo hacemos más reducida por una cuestión de tiempo, pero bueno, estamos a las órdenes también luego para ampliar información y demás. Al final vamos a dejar nuestros datos. Como marco terminológico desde el que trabajamos, bueno, como les decíamos, pensamos esta problemática del racismo, y la terminología que utilizamos es esto, ¿no? El racismo como ideología sustentada en la existencia de razas que afirma la superioridad racial de una raza sobre otra, digamos, ¿no? Todo el aparato de la esclavitud, el aparato que se instauró para sustentar ahí va, para desarrollar la esclavitud se sustenta sobre la ideología del racismo, ¿no? Que es esta ideología de que hay personas que son superiores a otras, ¿sí? ¿En base a qué? A la lectura del fenotipo, ¿cómo me veo? Entonces, en ese momento se desarrolla todo un aparato ideológico para
argumentar que las personas afrodescendientes son menos civilizadas y pasibles de ser esclavizadas. Sí, es una herramienta que hasta el día de hoy opera y se compone y regula las estructuras de relaciones sociales, todavía al día de hoy. Fue una herramienta del capitalismo, ¿no? El capitalismo se desarrolla en base al racismo y se recrea en el tiempo hasta el día de hoy, como decíamos, opera hasta el día de hoy. Si bien no hay bases biológicas que aseguren que existe una raza, y está la raza humana, digamos, no hay bases biológicas, sí es una estructura que todavía opera a nivel social, ¿sí? Se aprende y por lo tanto también se puede desaprender, por eso es tan importante desarticularlo desde la educación. Se pone en práctica en diferentes niveles, como el pensamiento, en base a la creación de estereotipos, esto de que las personas afrodescendientes son menos inteligentes, más aptas para trabajos forzosos, a través del sentimiento, o sea, tener prejuicios hacia la población afro, como por ejemplo de que son holgazanes, exacto, menos predispuestos para las tareas académicas, para el pensamiento intelectual, y a través de la acción, que son las conductas de discriminación racial, ¿sí? Por ejemplo, perseguir a una persona afrodescendiente en el súper porque creemos que puede llegar a robar algún objeto, ¿sí? O, por ejemplo, entrar a un lugar y suponer que la persona afrodescendiente que está en ese lugar es la persona de limpieza, siempre, por ejemplo, ¿no? Y no es la persona, no sé, dueña del lugar, o etc. ¿Me explico? Bien. La discriminación racial, entonces, la tomamos como el concepto de la Comisión por la Erradicación de la Discriminación Racial, y es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, ¿no? Esta, lo que decíamos, es sí, bien, acá, ahí va. Es tenemos un minuto, a ver. Es creer que hay personas, es desarrollar acciones, bueno, en base de diferenciación, digamos, no diferenciar el trato hacia las personas en base a estereotipos, fenotipos, y bueno, que perjudican y afectan, claro, a las personas en el acceso a sus derechos, ¿sí? También, claramente nos tenemos que detener en por qué estamos... ¿Perdón? Ah, sí, por favor. También necesitamos, obviamente, hacer la explicación de por qué estamos hablando de personas afrodescendientes y no usamos otras terminologías desde el Estado. Entonces, ahí tenemos que detenernos en lo que es el derecho a la autoidentificación. La identidad afrodescendiente es una categoría de autoidentificación. Por ejemplo, en una situación censal, no es algo que las personas que hacen el censo puedan llenar si no es lo que la persona responde. Entonces, cada uno se define de acuerdo a la ascendencia que tiene. Esto, derecho a la autoidentificación, como dice la diapo, es el derecho a la libre determinación de los pueblos, es el derecho también a denominarse como la identidad propia refiere. La afrodescendencia refiere a las personas, a ver si en esta, ahí está, de origen africano, que viven en las Américas y en todas las zonas de la diáspora, y han sido históricamente vulneradas en sus derechos, y por consecuencia de la trata transatlántica. Esa es la definición de personas afrodescendientes. Los elementos que constituyen la identidad de afrodescendientes son el elemento étnico, que es la construcción identitaria, es aquello que nosotros en el marco, por ejemplo, de nuestras familias, aprendemos. Un montón de cuestiones de costumbres, de formas de habla, también la etnicidad, la racialidad, perdón, tiene que ver con esto. El elemento racial es la construcción social, el cómo nos ven los demás, cómo los demás nos asocian con determinado grupo de personas, en general de acuerdo a nuestro fenotipo. Y el elemento relacional está integrado por las vivencias de racismo y discriminación. Es probable que en una persona, alguno de estos elementos no se dé, pero tienen que darse seguramente al menos dos para que las personas puedan entender e identificarse si son o no afrodescendientes.
También es importante resaltar que la identidad afrodescendiente es sobre todo una identidad política. Hay personas afrodescendientes que prefieren ser denominadas como negras. También ante la duda siempre las personas tenemos nombre y apellido, así que esa sería la forma más fácil de dirigirnos y de identificar a las personas. Esto que dice Onika es sumamente importante en esto que decíamos, ¿no?, de la educación. Onika empezaba esta definición diciendo que, bueno, que es del Estado. Nosotros tenemos normativa que nos obliga a referirnos a las personas afrodescendientes como tal, no como afrodescendientes. Siempre se da en la sociedad o bueno, en diferentes lugares la discusión todavía de si negro o afrodescendiente, no, bueno, pero yo a mi amigo le digo negro y no pasa nada, etc. Bueno, eso en el ámbito privado o de la comunidad se verá, ¿no? Pero desde el Estado nosotros tenemos una normativa que nos obliga como funcionarios públicos a dirigirnos a las personas afrodescendientes como tal, como afrodescendientes, ¿sí? Nosotros vemos esto de cara al censo también es sumamente importante, porque ya lo vamos a hablar, lo de la visibilidad estadística y la importancia de saber cuántas personas afrodescendientes están presentes en el territorio uruguayo. Decimos afrodescendientes porque, bueno, somos afro-uruguayos, pero también sabemos que hay población migrante afrodescendiente, ¿sí? Esto es muy importante de acuerdo a que cómo el censista, el funcionario público, explique esta pregunta y desarrolle y ayude a la persona a autoidentificarse con una etnicidad u otra, con una identidad racial u otra, es sumamente importante, ¿sí? Todavía hay, a veces en la sociedad uruguaya sigue operando esto de por qué afrodescendientes sí, no, negros sí o no, y tenemos que trascender de eso como a través de la educación, porque finalmente la normativa, como les decía, nos obliga a sí aceptar este término, nos guste o no, si estemos de acuerdo o no. Ya hay discusiones que se saldaron, ¿sí? Y la comunidad afro-uruguaya, la sociedad civil organizada, el movimiento afro-uruguayo, reivindica este término como terminología política. Ahora vamos a ver que el término afrodescendiente además nos posiciona a todos como sujetos de derechos, ¿sí? Luego ya, bueno, como elemento de resistencia, ahora vamos a ver bien la diferencia entre negro y afrodescendiente, ¿sí? Bien, bien, justo no sé si se ve completa, nosotros la vemos un poco cortada. Ahí está. Acá esta es una, como se dice, una tabla para que podamos también entender en contraposición un término con el otro, por qué se impulsa el uso de uno y por qué la sociedad civil organizada afrodescendiente entiende que no debemos usar el otro, o que lo ideal no es no usar el otro. Entonces tenemos en el recorrido histórico de las personas afrodescendientes en América, entendemos que el negro fue, como se dice, utilizado para homogeneizar a todas las personas traídas en la trata, para negarle su identidad, negarle su cultura. Entonces de acá en más, desde ese momento en más, somos todos negros, somos todos lo mismo. De hecho, hasta el día de hoy, muchas veces escuchamos que las personas hablamos de cultura africana como si hubiera una sola cultura africana o si África fuera solo un país. Entonces, esa homogenización también es parte del racismo. Por eso mencionamos al principio que es un término impuesto por los esclavistas en contraposición con afrodescendientes, que es un término elegido por el propio colectivo. Luego también negro o negra refiere a connotaciones negativas. Es fácil buscar en el diccionario negro y blanco, ¿no? ¿Qué se refiere a qué? Y entendemos fácilmente que todo lo negativo es negro y es oscuro, y todo lo positivo es blanco o símil a blanco. En cambio, afrodescendiente en lugar de negro revaloriza nuestro acumulado cultural y nuestra diversidad cultural también. Después también se usa para, negro o negra se usa para identificar a las personas africanas como objeto de explotación. Es lo que mencionaba al principio, ¿no? Es un término impuesto desde la trata esclavista para también quitarle humanidad a las personas que eran víctimas de esa trata, para deshumanizar. Entonces, como son ganados, son materiales, son negros. Luego, en contraposiciones, el término afrodescendiente nos ubica, como decía Eugenia, como sujetas de derecho. Bueno, esto también insistimos en lo mismo, ¿no? El negro habla de un fenotipo que también se asume como homogéneo y no lo es.
sabemos que hay una gran diversidad en las culturas africanas, de las personas y distintos países, distintas culturas, son de distintos fenotipos, no todas, y en América Latina pasa lo mismo. Y afrodescendientes en ese sentido habla de una ascendencia en común, que lamentablemente muchos de nosotros, no, la mayoría no podemos saber cuál es o rastrear hasta el continente, que sí sería nuestra madre, nuestra matria, pero de todas maneras sí asumimos y entendemos que venimos de ahí, estamos tratando también de revalorizarlo, ¿no? Exacto. La terminología, como decíamos hoy, importa mucho, ¿no? Porque, bueno, esto que decía Onika, ¿no? La homogeneización y el borrar las diferencias de las personas en la época colonial, todo este secuestro y trata esclavista secuestró a muchas personas de diferentes orígenes y naciones del continente africano, ¿sí? Cuando eran traídas a territorio América, eran todas tratadas, borrado su nombre, su historicidad, su etnia, y eran todas tratadas como negros y negras, ¿sí? Homogeneizando y borrando esa diferencia de naciones, de lengua, de historia en común, de nombres propios, ¿sí? Eran nombrados, después eran, bueno, el apellido del dueño o amo de esa persona, ¿sí? Entonces, para volver, el término afrodescendiente es sumamente importante y es eso, nos posiciona políticamente como sujetos de derecho. Sin embargo, nosotros siempre decimos que, bueno, que como forma de resistencia a la población negra o afrodescendiente revaloriza este término de negro, y también dentro de la comunidad hay personas que lo reivindican como forma de resistencia, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión más familiar y afectiva, si se quiere, como término de resistencia, como decía. Como pasa en otros movimientos sociales, con otras palabras que son originalmente utilizadas como un insulto, las personas se apropian de ese término y lo revalorizan. Pero, volviendo al punto que es desde el Estado uruguayo como funcionarios públicos, tenemos que reivindicar el término afrodescendiente para justamente posicionar a las personas como sujetas de derechos, ¿sí? Bien, ahí va. Bien, bueno, en el Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que fue elaborado para el año 2019 y que dura hasta este año, hasta el año 2022, son 10 estrategias las que contiene ese plan, y una de las estrategias es visibilización estadística de la población afrodescendiente. Debemos decir que cuando hablamos de la población afrodescendiente muchas veces no sabemos bien quiénes son estas personas, qué porcentaje de la población es, desde cuándo tenemos datos, porque se cree siempre de que se sabe sobre la población afrodescendiente. Sin embargo, es bastante reciente la incorporación de la variable étnico-racial. Ahora les voy a explicar bien. Entonces, bien, primero tenemos que, como se afirma en el, pensé que venía un poquito, esa. Bien, entonces, acá está el porcentaje de población afrodescendiente en el país. Según el último censo, que consta del año 2011, dice que el 8,1% de la población en Uruguay es afrodescendiente. Como vemos en ese mapa, no se distribuye de forma uniforme en todo el país, sino que los que están más hacia... Los que están más hacia el norte del país, del Río Negro para arriba, son los que tienen un mayor porcentaje de población. Es así como Rivera y Artigas, que son los dos que están más arriba, tienen el 17,3 o el 17,1% de su población afrodescendiente. Montevideo también, que está ahí chiquito, pero es uno de los que contiene mayor cantidad de población. Y estos datos los podemos conocer a partir del censo 2011. Ya estamos en vísperas de hacer un nuevo censo que se va a realizar el año que viene. Es muy probable de que la cantidad de población aumente, ya no sea del 8%, sino que sea una mayor cantidad. Y bueno, por ejemplo, en Montevideo les trajimos también para que vean cómo se distribuye también de forma no homogénea según los municipios. Siempre tenemos la creencia de que la mayor cantidad de las personas afrodescendientes habitan en Barrio Sur y Palermo, que son los que tienen una mayor historicidad y un mayor, una mayor reconocimiento de la población afro. Sin embargo, vemos que según los datos, en los municipios que están más hacia la periferia, en el municipio F, D,
en el A y en el G, es donde encontramos mayor cantidad de población afrodescendiente, donde está cerca del 14%, por ejemplo, en el municipio de... Bien, otra de las cuestiones que tenemos es, bueno, una de las características que tenemos de la población afrodescendiente es su mayor nivel de pobreza. Acá no tenemos la gráfica, pero bueno, uno de los datos que consta es que la población afrodescendiente tiene cerca de un 10% más de pobreza que la población no afrodescendiente, y los datos generalmente los empezamos a mostrar a partir del año 2006, porque antes del año 2006 no se recogía la variable. Incluso en los años 80 había algún presidente que decía que en Uruguay no habían personas afro, no habían negros, lo decía así, no teníamos ese problema en este país, bajo esa creencia de que somos todos descendientes de países europeos, cuestión que no es así. Entonces, la sociedad civil organizada hizo mucha fuerza bueno, no, si hay personas afrodescendientes, tenemos que conocer y saber en qué características presenta. Entonces es así que a partir de un primer intento en el año 96, en un módulo, en la encuesta continua hogares, que se llama módulo de raza, que fue solamente ese intento en el año 96, pasaron 10 años, se volvió a insistir, y a partir del año 2006 es que tenemos los datos sobre qué pasa con las personas afrodescendientes sistemáticamente, a partir del 2006 en adelante. El gráfico que vemos a continuación es sobre trabajadores informales según ascendencia, en el entendido de que, bueno, así como presentan una mayor pobreza, también presentan una mayor informalidad. Son personas que se retiran antes del mercado, se retiran antes del sistema educativo y empiezan a ingresar al mercado laboral bastante antes, y trabajan en trabajos menos cualificados, y por tanto que muchos de ellos no cobran seguridad social. Y bueno, lo trajimos acá este dato, ¿por qué? Porque son personas que a la hora de jubilarse no acceden a un sistema de seguridad social, con lo que ustedes saben que eso perjudica a las personas. También es importante saber que, así como el INE empezó a registrar la variable, nosotros desde la división, uno de los cometidos que tenemos es que todos los organismos estatales registren la variable de forma correcta, y nos hemos encontrado con que BPS, ¿no?, no registra la variable actualmente. Entonces, digo, nosotros estamos intentando que eso sea así ¿para qué sirve registrar la variable? Bueno, para poder hacer políticas específicas para determinada población, ¿no? Así como existe, por ejemplo, la ley de discapacidad, que se creó hace unos cuantos años, se creó en el año 2013 la ley de acciones afirmativas para poder hacer acciones específicas para determinados grupos de población. Así que bueno, esto era un poco para mostrarles el panorama de cómo es la población afrodescendiente, saber también que tienen bastantes menor nivel educativo, a nivel de primaria se mantienen más o menos igual, pero ya a nivel de secundaria las personas egresan del sistema educativo bastante antes, no llegan a completar el ciclo básico, y luego a la universidad llegan la mitad de las personas. Si existe un 40% de personas que llegan a la universidad, personas no afro, solamente el 20% llegan a la universidad, con lo cual, con todo lo que esto acarrea, ¿no? Entonces vamos a ver que todos esos datos, los de pobreza, los educativos, los de trabajo informal, los de desempleo, son todos datos que configuran un poco el dato de cómo está posicionada la población afrodescendiente y en dónde hay que trabajar para mejorar la vida de la población. Yo me permito interrumpir a Leti, que también eso habla y nos permite entender de cómo llegan las personas afrodescendientes, sobre todo las mujeres, a la tercera edad o a la edad mayor, ¿no? Nosotros hace poco, como decía Eugenio, tuvimos la semana pasada una actividad con jóvenes para tratar sobre la experiencia de ellos y ellas en las trayectorias educativas, y si bien nosotros ya lo sabíamos, también corresponde hacer la consulta periódicamente a los protagonistas de estas experiencias sobre cómo ha sido su trayectoria. Siempre el punto es la deserción educativa, tiene que ver con el racismo en las instituciones educativas, con la no atención desde las administraciones, por así decirlo, de los centros educativos al respecto de cuando se dan situaciones entre el estudiantado, ¿no? Y también cómo todavía estamos fallando en la incorporación o ausencia de incorporación del aporte de las personas afrodescendientes en la construcción del país. Eso todo y otras cuestiones sociales que comentaba Leticia tiene que ver con que después
se abandona el sistema educativo, porque las personas afro no vemos atendidos, no nos vemos identificadas en la currícula, y no vemos atendidas las situaciones de discriminación, y muchas veces a esa edad tampoco sabemos muy bien cómo identificarlas. Bien, sí. También eso, en relación a eso tenemos un estudio que se hizo en el año 2019, donde se hizo una encuesta en centros educativos a todos los liceos del país, público, privado, del interior y de Montevideo, donde efectivamente se demostró que en los centros educativos los jóvenes sienten que se ejerce discriminación hacia ellos. Es bien importante saber que la mayor causa, hay muchos tipos de discriminación, pero la mayor que aparece bastante por encima es por el color de piel o el tipo de pelo, ¿no? También aparecen discriminaciones por ser discapacitado, por ser trans, por ser migrante, pero en bastante menor medida. Entonces es importante atender a estas cuestiones que cuando se les pregunta a los docentes si ellos creen que hay discriminación en los centros educativos, la respuesta que dan los docentes es que son cosas de chicos, que esas cosas que se manifiestan de esa manera, que son formas de tratarse. Sin embargo, no estaría siendo tan así, dado que los que mayor desertan son los jóvenes afrodescendientes, los y las jóvenes, no siempre que hablamos así en genérico, los y las jóvenes, y bueno, como decía recién Onika, más allá de que fue un encuentro, pero bueno, vinieron 50 jóvenes de Rivera, de Artigas, quedó de manifiesto cómo viven a diario esa discriminación, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos que tenemos que pensar, que se deserta, y muchas veces es el dato frío, no dice nada, desertan del nivel educativo. Sí, bueno, ¿por qué? Porque tienen mayor nivel de pobreza. Sí, puede ser, pero no es así en otros ámbitos, sino que digamos, la discriminación es uno de los factores también, ¿no? Bien, entonces, uno de los enfoques que nosotros, y acá viene a colación también el Instituto de Mayores y todo el MIDES, digamos, nosotros, el MIDES en general y la división nuestra trabaja desde incorporando el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? El enfoque de la interseccionalidad es un concepto que se utiliza de un tiempo para acá, sobre todo en las ciencias sociales, desde el ámbito del feminismo, lo pueden conocer por el ámbito del feminismo, pero bueno, es un enfoque y es un concepto que surge del movimiento afro y sobre todo de las feministas afrodescendientes, ¿sí? Y es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. ¿Qué significa esto? Kimberly Crenshaw fue una abogada afroestadounidense que desarrolla este concepto, si bien el concepto tiene mucho más, le precede, digamos, ella finalmente le da como cierta forma y de ahí surge, ¿no? El concepto que actualmente es muy escuchado. Y hablas de esto, ¿no? Ella trató un caso en la General Motors de mujeres afro que, bueno, que vivían ciertas opresiones, y ella conceptualiza justamente eso, ¿no? La interseccionalidad es una mirada donde se trata de visualizar cuántos ejes de opresión atraviesan a una persona, ¿sí? Opresión y también privilegios. Entonces, nosotros cuando las personas no viven vidas de un solo problema, dice Audre Lorde, que es otra autora afro, otra intelectual afro. Entonces, eso, nosotros mirar las cuestiones sociales del enfoque de la interseccionalidad implica eso, visualizar la multiplicidad de factores que atraviesan la situación de una persona, ¿sí? En un determinado contexto. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos pensar cómo por ejemplo, una mujer afrodescendiente de 60, 70 años vive en Uruguay, ¿sí? ¿Cuáles son los ejes de opresión que la atraviesan? O de privilegios también, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, un eje de opresión puede ser, en este contexto, porque a priori ser afrodescendiente no implica nada, pero en este contexto latinoamericano implica estar en condición de desigualdad. ¿Por qué? Porque hay racismo estructural, porque hay todo un sistema que me expulsa del sistema educativo, ¿me explico? Hay todo un montón de condiciones que hacen que yo no llegue, que probablemente una mujer afrodescendiente llegue a la vejez con determinadas carencias, ¿sí? En el acceso a derechos. Entonces, es sumamente importante
que desde el Estado comencemos a ver eso y a diseñar programas desde la interseccionalidad, pensando justamente, entonces, un funcionario público, por ejemplo, recibe una mujer afrodescendiente que viene a demandar o a buscar respuestas, digamos, y que ese funcionario público esté sabiendo que en Uruguay las personas afrodescendientes tienen determinadas condiciones o es muy probable que hayan atravesado por determinadas dificultades, ¿sí? Es muy importante esto justamente para no seguir pensando las cuestiones como separadamente, ¿no? Vejez por un lado, discapacidad por el otro, afrodescendencia por el otro, diversidad sexual, sino no, que las personas son una persona y bueno, la identidad está compuesta por diferentes dimensiones, ¿sí? Y los programas también tienen que pensarse desde la integralidad, ¿sí? Bien. Bueno, acá está el cuadro donde explicativo, ¿no? Donde se demuestran los diferentes ejes de opresión o privilegio, ¿sí? Y que eso es regional también. Por ejemplo, en el interior una mujer afrodescendiente puede tener determinada vivencia, mujer u hombre, ¿no? Y en Montevideo otra. En Estados Unidos una, en Brasil otra y así. Las cuestiones sociales tienen que verse siempre desde una mirada también territorial, de género, generacional, étnica, etcétera, ¿sí? Étnico-racial. Bien. Entonces, a nosotros hoy nos gusta, bueno, como decíamos, sabemos que es poco tiempo, pero bueno, queremos dejar algunas reflexiones, y una importante, por ejemplo, es el tema del aporte de las mujeres, o el rescate y reconocimiento del aporte de las mujeres afrodescendientes a la conformación de la sociedad uruguaya. ¿Por qué hacemos hincapié en el género? Porque, bueno, se dice que en América Latina la pobreza tiene cara de mujer negra. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, lamentablemente, no todos los informes estadísticos demuestran que las mujeres afrodescendientes son las que peores condiciones viven, ¿no? De acuerdo al no acceso a derechos, no acceso a derecho en salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a lo laboral, etc. Entonces, eso no implica que las mujeres afrodescendientes no desarrollen dentro de sus comunidades papeles súper importantes, ¿sí? Y que no son a veces reconocidos, no son normalmente reconocidos. Por ejemplo, todos conocemos a la mujer que lleva adelante una olla, ¿sí? O que es curandera, o que dentro del barrio lleva un merendero hace años, o que es referente barrial. Entonces, esas mujeres desarrollan dentro de las comunidades papeles sumamente importantes y dentro de sus familias también de sostén, y no son generalmente reconocidos, sino que ese trabajo, todo ese tema de cuidados que desarrollan, esa red de cuidados que desarrollan, es invisibilizado y no valorizado por ser parte además del trabajo doméstico, ¿sí? Hay una diferencia, hay una división, perdón, sexual del trabajo, esto de los hombres manejando o dominando el ámbito público y las mujeres desarrollando todo un sistema de cuidados domésticos que no es ni valorizado ni monetariamente ni desde el reconocimiento. Y además también hay una división racial del trabajo, ¿sí? Donde las mujeres afrodescendientes generalmente trabajando en el ámbito doméstico desarrollan dobles jornadas en el ámbito doméstico remunerado y en el ámbito doméstico familiar, ¿no? Entonces, además de ser un anclaje para el desarrollo del capital de esa familia en la que ella trabaja, también lo es en su familia, pero nada de esto es valorizado, ¿sí? Entonces es sumamente importante tener instancias donde las mujeres afro comiencen a entender ellas mismas que su trabajo es sumamente importante y su papel es importante, y la sociedad también. Por eso, por ejemplo, nosotros desarrollamos actividades puntuales para mujeres afrodescendientes, además en el interior del país, en esto de valorizar lo territorial, lo generacional, lo regional también. Acá nosotros también, el MIDES, por ejemplo, en InMujeres tiene un premio Amanda Rorra, que también apunta a esto mismo, ¿no? A premiar a mujeres afro que en el territorio nacional desarrollan actividades, ¿sí? Es un premio de esto, el reconocimiento de su labor, ¿sí? Entonces, el aporte de las mujeres afrodescendientes tiene diferentes niveles. Por ejemplo, los saberes no formales, como decía, todo el tema de yuyos,
comida, hay muchas comidas de que nosotros todos los uruguayos comemos que tienen raíz afro. El sistema de cuidados, lo que les decía, todo este sistema de cuidados familiares que generalmente recae sobre las mujeres, y la participación política, que a veces pensamos en participación política, generalmente pensamos en el Palacio Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en los ministerios y demás, pero no, la participación política también es la participación barrial, comunitaria, que es sumamente importante, ¿no? Esto de las ollas populares, etc. Bien, nosotros, como les decíamos, queremos que esto quede porque las mujeres afro o negras en Uruguay, como decía Leticia hace un momento, difícilmente a veces puedan llegar, son las que más trabajan hasta el último momento de su vida productiva porque han tenido diferentes dificultades para el acceso a la seguridad social, entonces al final terminan trabajando el máximo tiempo que pueden. ¿Sí? Cuando esa persona ya no puede trabajar, recae el cuidado en la familia, ¿sí? Y generalmente es otra mujer negra o afro del ámbito familiar más joven quien cuida a esa mujer. Entonces es como que el círculo se va retroalimentando, por eso es sumamente importante legislar y desarrollar programas para cortar con este ciclo vicioso, digamos, que se genera para que las mujeres finalmente puedan desarrollarse y generar autonomía, ¿no? Autonomía económica, financiera, física, etcétera, ¿sí? Bien. Bien, acá nosotros queríamos dejar algunas imágenes para revalorizar justamente lo que les venía diciendo, y elegimos estas 3 imágenes. Una es una ama de leche de la época colonial, eran mujeres que eran contratadas o, entre comillas, mujeres esclavizadas que tenían que dejar a sus hijos para amamantar al hijo del amo, ¿sí? Al hijo de su dueño, entre comillas, al hijo de esta persona que estaba explotándola. Entonces, es sumamente importante dimensionar lo que implicaba para estas mujeres tener que dejar a sus hijos, no poder amamantarlos y tener que amamantar a un hijo ajeno, ¿sí? Porque era su trabajo, ¿no? Su trabajo en condiciones de esclavitud, claramente. Luego, en la imagen de al lado, es una imagen del Correo Uruguayo, de la artista plástica Mari Portocasas, no sé si lo logran ver allí, que en el año 2011 desarrolla esta obra para revalorizar a las mujeres lanceras. Se dice que las mujeres lanceras eran parte del ejército de Artigas, ¿verdad? Esto no es revalorizado ni mencionado generalmente en los textos escolares, ¿sí? Eran todas mujeres negras, mujeres afro en situación de esclavitud, bueno, en este momento parte del ejército, que desarrollaron un papel fundamental para el logro de la independencia, ¿sí? Y que no fueron reconocidas. Y finalmente la imagen de abajo es de Iris Cabral, que fue una mujer de Rocha, una mujer afro-uruguaya, activista, periodista, creadora, fundadora, perdón, del primer sindicato de empleadas domésticas, donde denunciaban la explotación de sus patrones, ¿sí? En el ámbito laboral y doméstico, ¿sí? Esta mujer lamentablemente falleció joven, pero bueno, fue sumamente importante. Y tampoco generalmente la conocemos, ¿verdad? Por eso nos importaba, teníamos interés en dejar esto asentado. Yo quería también destacar en cuanto a la creación de este primer sindicato de trabajadoras domésticas, los planteos que hacían las representantes afro en ese lugar son como de un incipiente feminismo negro, ¿no? Si bien después se le puso nombre y después, muchos años después, nos hemos asumido muchas de nosotras como feministas, entendiendo también que hay una diferencia y hay un enfoque que debe ser distinto en el feminismo negro. En ese momento era algo también, para entender el contexto histórico, más que transgresor, ¿no? Sí. Principio de los 1900, digamos, ¿no? Imagínense. Porque aparte planteaba que también la explotación de las mujeres trabajadoras y de las clases obreras y más humildes, también eran las mujeres afro las peor afectadas en el acceso a sus derechos. Entonces, ese planteo ya de por sí en ese momento de la historia de este país, cuando todavía las mujeres no votaban, era más que sí, revolucionario. Revolucionario, ¿no? Exacto.
Bien. Entonces, para ir finalizando, queremos dejar como queremos dejar volviendo a la normativa, ¿no? Recuerdan que habíamos nombrado la ley 19.122, tiene un nombre más largo, pero comúnmente la llamamos de acciones afirmativas, que en su artículo 8 explicita que el Estado uruguayo debe asegurarse que en los programas educativos se reivindique y se incorpore toda la historia, en la historia reciente y en la historia pasada, el aporte de la población afrodescendiente a la conformación de la sociedad uruguaya, ¿sí? y a todo el desarrollo posterior. Entonces, no es solo de acciones afirmativas para el ingreso al Estado, sino también es fundamental esto de lo educativo, ¿sí? Entonces la dejamos que continúe la compañera acá. Y vayan poniendo en el chat ahí sus reflexiones. Ahí va. Bueno, nada, para finalizar queríamos poner en conocimiento, o sea, seguramente han oído hablar, pero bueno, mostrar la ley de acciones afirmativas. Una de las cosas que queríamos recalcar era que las acciones afirmativas son políticas focalizadas que apuntan a garantizar que los grupos en situación de desventaja socioeconómica accedan a todos los derechos en igualdad de condiciones. Es importante también dejar en claro que estas acciones afirmativas son herramientas temporales que buscan eso, mitigar las desigualdades étnico-raciales y los impactos del racismo estructural. En este caso, la Ley de Acciones Afirmativas es del año 2013 y se estableció durante 15 años. ¿no? O sea, luego de evaluado ese plazo, se puede evaluar si la ley tiene que seguir o no, pero en realidad no es una ley permanente, digamos. Bueno, ¿qué no son las acciones afirmativas? No son actos de discriminación, no son favores o beneficios, no son discriminaciones positivas, como en algún momento se utilizó ese concepto, dado que era un concepto que en sí mismo lleva a una contradicción, ¿no? Simplemente son acciones afirmativas que se establecen, como decíamos, para que ese grupo pueda tener algún tipo de salir de esa situación de desventaja. Bien, ¿qué establece la ley de acciones afirmativas? Bueno, establece cuotas, y las cuotas en realidad son la reserva de cupos para un grupo específico de personas, y es muy importante recalcar que siempre que las personas que se establecen cuotas, esas personas deben cumplir con los requisitos para el cargo. Es decir, muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué le vamos a dar el cargo a esa persona solamente por ser afro? Bueno, no, claramente esa persona tiene que cumplir con los requisitos del cargo. Si se pide ese ciclo básico completo, tiene que cumplir con el ciclo básico completo. Bien, bueno, ¿y de qué manera se establecen los cupos? Bueno, mediante porcentajes proporcionales a ese nivel, de esa población a nivel nacional, y en este caso la población afrodescendiente es del 8%. Por tanto, la ley 19.122 tiene, tiene 3 artículos sumamente importantes, pero en su artículo 4 reserva cupos para todos los cargos que tienen que ver en el Estado, los cargos estatales. Entonces se establece el 8% de los cupos. Luego la ley en su artículo 6 establece que también se establecen cupos para las becas educativas, y en este caso también es importante recalcar que no se le da becas educativas a las personas por ser solamente afro, sino que tienen que cumplir con los requisitos de las becas, que en este caso sería tener un nivel socioeconómico relativamente bajo. A lo largo de los años hemos notado que el cumplimiento de la ley es bastante menguado, sobre todo en lo que tiene que ver con la ley de cupos laborales. Su pico máximo fue cerca del 3,7%, y ahora estamos, bueno, en el año 2020, que casi no hubo llamados al Estado, se cumplió menos del 1%, y ahora se está en el 1, algo por ciento. Sin embargo, en la ley de becas educativas, sí por lo menos se está ahí en un 20%. O sea que por lo menos en cuanto a lo de educativo, hay un 20% de becas, de cupos otorgados para becas educativas. También hay otro artículo que habla de los contenidos en la educación, pero bueno, ese es bastante, se cumple menos. Bien, y nos interesaba ahora ver en INMAYORES, ¿no?
cómo, ya que estamos hablando de este instituto, cómo podíamos incorporar este enfoque interseccional, cómo podíamos incorporar la visibilidad estadística de la población adulta mayor afrodescendiente, es decir, de qué manera podemos contribuir a que en los programas que están a nivel del instituto, de la persona mayor, puedan incorporarse la perspectiva étnico-racial, porque eso nos permitiría de alguna manera tener un mayor conocimiento y un mayor abanico de las personas que vienen al instituto y poder así pensar o diagramar políticas sociales focalizadas, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, que con BPS no contamos con ese dato, ¿no? Entonces, digo, esto es de suma importancia y en eso estamos en realidad trabajando para que se pueda incorporar la variable, porque siempre que se incluya la perspectiva étnico-racial o la variable étnico-racial, como decimos nosotros, nos permite tener un mayor conocimiento y una mayor especificidad a la hora de elaborar programas específicos, ¿no? No sé si... Creo que ya estamos... Ahí va. Ahí está. Ahí les dejamos también... Perdón. Perdón. No, ahí les dejamos nuestros datos también, nosotros vamos cerrando, disculpen si fuimos muy rápido, pero también cada uno de los puntos que hemos tocado amerita sin duda una instancia individual. Nosotros estamos a disposición desde la división para cualquier consulta o información que podamos compartir en esto de, como decían las compañeras, contribuir a la incorporación de la perspectiva étnico-racial afrodescendiente en las políticas públicas. Así que bueno, cerramos, dejamos de compartir pantalla y escuchamos si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer. Reflexión, no sé, lo que quieran. Vamos a dejar de compartir. Perdón. Muchas gracias, María Eugenia, Leticia y Anita, por esta capacitación del día de hoy. Agradecemos también a Lorelei y a Lorena que están realizando la interpretación. Y la verdad es sumamente interesante todo lo que plantean, sobre todo esta temática, ¿no? Y bueno, también dentro de nuestra propuesta de ciclo de capacitaciones, la idea es poder visibilizar diferentes temas. Y yo agregaría en esto que ustedes trajeron tan importante, de la multidimensionalidad de las personas, ¿no? Y cómo la dimensión de mujer y afro implican como ahí un tema a trabajar. También le agregaría la dimensión vejez. Una persona, mujer, afro, y encima persona mayor o persona vieja, tiene como una carga también sumamente, digamos, difícil, ¿no? Como para poder ser integrada a través de las políticas. Bueno, les dejamos les comentamos algunos comentarios a través del chat que han ido realizando. Bueno, algunas personas se tuvieron que retirar y dejan, bueno, como el agradecimiento y el saludo. Les comentamos que Cecilia nos dice que trabaja en violencia basada en género. Dice que es una intersección que se visualiza en este contexto y que hay un área étnico-racial en relación a lo que ustedes consultaban al principio. Luego tenemos una intervención desde Paraguay, nos están acompañando también en esta actividad. Julio César comentan que hay una comunidad afro que tiene entendido que migraron a Uruguay desde hace varias décadas, que en guaraní se les llama Cambacuá, no sé si lo estoy diciendo bien. Al revés, de Uruguay para allá. De Uruguay para allá, perdón. Que se dice Cambacuá, que significa lugar donde residen negros, y la cultura es admirada y admitida en Paraguay con invitaciones a festivales, televisión, da sus saludos, bueno, y agradecimientos. Si alguien quiere hacer como algún comentario, puede levantar la mano y le damos también la palabra. Nora. ¿Qué tal? Buen día, yo soy Nora Artagabeitia, soy docente de Facultad de Medicina, integro la Comisión de Género de la Facultad, nos llegó esta invitación, así que agradezco que nos haya llegado esta invitación y me pareció muy interesante, en poco tiempo
muy completo, con mucha claridad, muy conciso todo lo que dijeron. Y en relación a esto último que se mencionó de los cupos y demás, algo que me impactó en una actividad que participé el año pasado, en un curso, que muchas veces, y por eso me parece muy interesante todo lo que han planteado y el enfoque hacia lo educativo, no solo como forma de prevención, ¿no? De prevención de discriminación y como forma de promover la inclusión y demás, pero también hacia lo educativo para tratar de cerrar esas brechas, ¿no? Entonces lo que se mencionaba en aquel momento, como aunque existan las leyes y se quieran cumplir, no se accede por eso, por la desvinculación de todo del marco educativo. Y que bueno, se estaba como trabajando en ese sentido. No sé si ha habido avances en estos años, por eso digo, realmente, como dicen ustedes, ¿no? Muchas veces la gente piensa que esto es algo como discriminación positiva o algo así, y en realidad, obviamente que no lo es. Yo estoy totalmente de acuerdo con todas las acciones afirmativas en todos los ámbitos, ¿no? Donde son necesarias para visibilizar y resolver los problemas, pero cómo a pesar de las leyes, los problemas seguían, y se mostraban unos gráficos cómo persiste eso, por esa vinculación que hay en la educación formal, y que había que trabajar en ese aspecto. Entonces, no sé si se ha podido lograr algo en estos años, cómo se está monitoreando, qué datos pueden tener. Nosotros, por ejemplo, sabemos de avances que han habido porque en los que ha tenido que ver Mides. Por ejemplo, ya hace unos años, desde 2016, si no me equivoco, existe la Guía en Educación y Afrodescendencia, que se creó entre InMujeres y ANEP, Derechos Humanos de ANEP, y ha sido el comienzo de un trabajo articulado que continúa, bueno, hasta el día de hoy aproximadamente. Creo que eso también implicó la capacitación y sensibilización de docentes en distintos lugares del país, con una gran participación. Por un lado, ese fue un gran paso muy importante. Hay un área de derechos humanos en ANEP con el que se articulan situaciones de racismo, pero a la vez también entendemos que mientras en la currícula no sea algo que esté obligatoriamente, como otros temas, no solamente el aporte del colectivo afrodescendiente al país, sino también el racismo como problema social que no afecta solamente a las personas afro, aunque las afecta en particular, el problema el avance para el real cambio social es muy difícil. Claro. Hablando del sistema educativo, ¿no? Claro. No sé en cuanto a las cifras si tenemos... Bueno, en cuanto a las cifras, una de las cosas que sí se ha visto es que o sea, la brecha educativa, si bien persiste, ahora, por ejemplo, tenemos en estos últimos años unas primeras generaciones de universitarios, de personas afro-universitarias, ¿no? Entonces digo, si bien siempre va a existir esa brecha y en las gráficas se ve, ¿no?, cómo el nivel educativo es inferior, pero bueno, han habido avances, aún con el rezago han habido avances. Y otra de las cosas que yo también mencionaba es que en cuanto a las becas educativas, el cumplimiento, si bien la ley establecía que tenían que ser del 8%, se está en un 20%. Entonces eso, bueno, a futuro, ¿no?, al darle una beca a una persona que tiene dificultades y que esa podría ser uno de los motivos de deserción, a futuro estaría implicando una mayor permanencia del sistema educativo. También una cosa que hay que tener en cuenta es que tuvimos en el 2020 la pandemia, y la pandemia vino a recrudecer algunas de las cuestiones que venían avanzando, ¿no?, por lo menos en situación de pobreza, en situación de trabajos informales. Las personas afrodescendientes y los niños en particular, las mujeres y los niños en particular, fueron una de las que más se vieron afectadas, ¿no? Entonces, ese dato también, o sea, se venía con fuertes avances. Por ejemplo, en el año 2006, la pobreza de las personas afro era de más del 50%, y ahora se está en un 20-22%. Entonces se venía revirtiendo, hasta el 2019 era 18%, pero volvió a subir con la pobreza. Entonces digamos que hubo un fuerte retroceso que a partir del 2021-22 todavía cuesta, ¿no?, recuperarse, pero bueno. No, y finalmente que bueno, hace unos días estábamos en la presentación de un informe de UNFPA, que bueno, que decía esto mismo, de que era un estudio de departamentos del interior,
y decía que en el Estado uruguayo hubo un fuertes avances dentro de lo que tiene que ver con políticas de reconocimiento, pero no tanto las políticas distributivas. ¿Qué significa esto? Que hubo avances en esto de, bueno, generar leyes de reconocimiento al candombe, la 19.122, con esto de lo educativo, muchos planes y programas o fondos culturales, pero no tanto a nivel distributivo, que significa presupuesto. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo aún todavía porque todos los planes y programas finalmente lo que implican es dinero, ¿no? Hay que poner más dinero, quizá, o sea, esos son los decisores, el Estado, los diferentes organismos del Estado, poner más dinero para esto, para pensar más programas de acercamiento de la población a los derechos. Y sí lo otro, porque es sumamente importante, ¿no? El reconocimiento, la valorización del legado cultural, etcétera, pero también, bueno, las condiciones materiales se trabajan justamente con material, que es dinero, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Bueno, y la sociedad, si hay acá, no sé si hay personas en este momento que sean sociedad civil, bueno, sabemos, ¿no?, que la sociedad civil siempre está pujando y trayendo el tema agenda, dialogando con el Estado, elevando demandas, eso es fundamental también, que ese diálogo continúe. Bien. Bueno, muchas gracias por la Por información. favor, Nora, muchas gracias por tu reflexión, es sumamente importante y gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Bueno, agradecen por la capacitación, por la exposición. Alguien dice, muchas gracias, posibilidad de capacitación en La Valleja, ahí va. Ya fuimos, ahí va. Claro, estuvimos en La Valleja, ahí va. Qué bueno verlos por acá de nuevo. Sí, hola. Hola. Sí, hola. Sí, el día que estuvieron yo no pude estar presente, Ah. por eso les agradezco igual esta posibilidad de capacitación. Y bueno, y desconocía que está lo que ustedes mencionaron ahí de que BPS no llevaba la variable, no estaba haciendo el registro. Bueno, es algo que habrá que demandarle desde la institucionalidad a quienes dirigen nuestras instituciones. Bueno, agradecerles entonces. Y no, y me resultaba llamativo porque estaba pensando, porque trabajo más bien con los complejos de las personas mayores, de prestaciones sociales, digo, y viendo la población que tenemos de mujeres específicamente tampoco, como que no hay mayoría, digo, son las menos las personas de raza negra, obviamente, de población de afrodescendiente, perdón, a las compañeras que vieron recién. Y me surge ahora cuestionándome, digo, de por qué pasa esto, es porque posiblemente no hayan tenido acceso al derecho jubilatorio. Exacto. Obviamente. La seguridad social, digo, claro. Sí. También de las personas, o sea, afrodescendientes, no tienen acceso a veces al sistema de salud, entonces lamentablemente fallecen antes también, no son población muy vieja. Claro. Llevan, digamos. No, pensando que es una prestación, la de vivienda, obviamente para las personas mayores que han aportado al BPS, que tienen jubilación o una pensión fallecimiento. Claro. O sea, que han aportado. Hablando, por ejemplo, del trabajo informal, es lamentablemente una cuestión común e histórica de la preponderancia del trabajo doméstico, como la tarea que más han realizado las mujeres afro, en esta cuestión de la poca movilidad económica y social, ¿no? Y eso también desemboca en trabajos donde nunca se reconocen los años trabajados para tal o cual familia, después esa persona no accede a una jubilación proporcional, ¿no? Y así la dificultad en el acceso a otros derechos y beneficios bien más que ganados. Sí, una cosa lleva a la otra, obviamente. Son todas en cuestiones que hay que ir subsanando. Y bueno, y lo otro que queda todavía muchísimo por visibilizar y seguir trabajando ustedes desde ahí, más allá de nosotros, desde nuestros modestos lugares de trabajo también. Bueno, y agradecerle en esto que tú decías, este estudio que mencionaba hace un momento, ¿no? Lo de que les decía, una de las recomendaciones, por ejemplo, era esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay cosas para hacer.
por ejemplo, esto que mencionaba Mónica, ¿no? Fortalecer las fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo, donde sabemos que están la población afrodescendiente trabajando, en casas, ¿no? De familia, en el ámbito doméstico. Bueno, hacer una inspección, entonces, cómo está esa persona. Además de que el trabajo doméstico es solitario, ¿no? No hay otros donde compartir, es difícil sindicalizarse porque estás sola, estás adentro de una casa. ¿Quién controla el horario de trabajo? Te aseguran, entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero se pueden hacer cosas. Es eso, hay que ver voluntad, visibilizar la problemática y que nos importa a todos como sociedad, porque no es una cuestión de la comunidad afro, de la colectividad afro, no, es una cuestión de todos y todas. Muy bien, no sé si Bueno, se va a comentar algo más. Bueno, Bueno, gracias. Entonces vamos. Muchas gracias. Acá. Muchas gracias a todas las personas. Vemos que hay personas que nos acompañan internacionalmente también. Celebramos como esta posibilidad a través de la virtualidad. Agradecerles nuevamente a Mónica, Leticia y María Eugenia, agradecerles a todos quienes se conectaron y nos acompañaron. Y mencionarles que dejamos en el chat el acceso también luego a esta capacitación, posiblemente la próxima semana, en el correr de la semana quizás ya lo estemos pudiendo dejar público para que todos puedan visualizarlo o compartirlo. Y bueno, y los vamos a estar también invitando próximamente a una nueva instancia. Por la parte del Instituto de las Personas Mayores. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Bueno, gracias. Hasta luego. muchas gracias.